¿Cuántas veces has sentido que eres tu propio obstáculo? Que cuando estás a punto de ese paso importante, una fuerza invisible te detiene. La filosofía siempre ha insistido en que el mayor campo de batalla está dentro de nosotros. Desde el templo de Apolo hasta las más modernas reflexiones. Pero conocerse a uno mismo no es solo mirar las partes luminosas de nuestra alma. Es también enfrentar lo que preferimos ignorar, nuestra sombra, nuestras contradicciones, nuestras heridas. Y hoy nos adentramos en este territorio oculto para superar el autosabotaje, sin que sea una lucha, sino un acto de reconciliación. Y en esa reconciliación, encontrar el camino hacia nuestra libertad. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy vamos a hablar de un tema que está a la orden del día. Lo he compartido con algunas personas y sin ningún tipo de duda a todos nos ocurre, en mayor o menor medida, pero todos hemos experimentado esto en alguna ocasión. Y no sé si lo puedo contar, pero estoy estudiando a Jung profundamente por una serie de proyectos que tengo entre manos y, como os decía, al hablarlo he visto que a mucha gente le ocurre, a mí mismo me ha ocurrido, así que he dicho, pues ¿por qué no traerlo al podcast y compartirlo con la mayor cantidad de gente posible? Porque creo que puede ser interesante y desde luego enfrentar esto desde la perspectiva junguiana es muy nutritivo y el propio Jung ofrece técnicas y ejercicios para superar esta situación. Así que me ha parecido idóneo para traerlo al programa. Como decía en la introducción, nos ponemos en la situación en la que el mayor obstáculo entre nosotros mismos y nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros sueños, no es algo externo, sino una fuerza invisible que habita dentro de nosotros. Esa fuerza se llama autosabotaje. Recibe varios nombres en varias corrientes, ahora lo veremos. Y aunque parezca algo irracional, tiene una lógica profunda, que hunde sus raíces en nuestra sombra, esa sombra a la que se refería Jung, esa parte de nuestro ser que preferimos ignorar. Así que antes de nada, lo primero es definir qué es esto del autosabotaje, aunque considero que ya podéis tener una idea de esas experiencias que habéis tenido con vuestra sombra. Como sabéis, voy a explicar esto desde una perspectiva junguiana, pero siempre me gusta compararlo con otras corrientes, otras filosofías, sobre todo la filosofía oriental, algunas ramas de la filosofía occidental. Así que vamos a adentrarnos en esto, pero no solo desde Jung. Vamos a ver que mucha gente habló de esto a lo largo de la historia. Y sobre todo porque superar esta lucha, esta reconciliación, como he dicho al inicio, no es solo un desafío psicológico, que también, es una tarea filosófica y espiritual que ha interesado desde el inicio de los tiempos. Así que el autosabotaje
lo entendemos como una dinámica en la que nuestras acciones, o la falta de ellas, parecen ir en contra de nuestros propios intereses. Ya sabéis, la procrastinación, las dudas, los miedos, evitar el riesgo. Pero Jung nos enseñó que esta resistencia no surge de la nada, sino que es un mensaje del inconsciente, una forma en la que nuestra sombra se manifiesta, un conjunto de aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, negamos o reprimimos, y no solo porque no encajan con la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos, sino porque muchas veces pasa inadvertido, de ahí el inconsciente. Pero lo que reprimimos no desaparece, se esconde y actúa desde la sombra, y a menudo lo hace en forma de esta manifestación a la que se refería Jung. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar un eco en el budismo. Según el budismo, el sufrimiento surge del apego y de la ignorancia. Aferrarnos a una imagen falsa de nosotros mismos y evitar confrontar nuestra verdadera naturaleza. Para el budismo, este autosabotaje sería una de las máximas expresiones de sufrimiento. Porque para Jung el autosabotaje es el síntoma de un conflicto interno entre lo que queremos conscientemente y de lo que nuestro inconsciente nos quiere proteger. Por ejemplo, podríamos desear un éxito profesional, pero si en lo profundo de nuestro ser creemos que no somos dignos de él, que no nos lo merecemos, o que no íbamos a saber reaccionar a tanta tensión, o que no sabríamos actuar con tantos frentes abiertos o con tanta responsabilidad, sin quererlo, sin darnos cuenta a menudo, nos encontraremos postergando tareas, fallando a momentos cruciales, boicoteando nuestros esfuerzos por conseguir eso que aparentemente queremos. El cristianismo también es muy claro con esto. Lo que consigues es una bendición de Dios y lo que no consigues es Dios protegiéndote. De hecho, Jung decía que la sombra para nada era algo malvado. Importante esto, porque muchas veces la gente se culpa a sí misma de esto, cuando en realidad la visión que hay que adoptar de toda esta situación es completamente la contraria. El propósito de la sombra es protegernos, aunque lo haga de manera destructiva. Imagina que de niño aprendiste a que exponerte demasiado te hacía más vulnerable al rechazo, y el rechazo duele y llevaba al sufrimiento. Esa creencia se convierte automáticamente en una protección inconsciente, y ahora como adulto, esa protección es la que te autosabotea. Aquí podemos vincular esto con la mala fe de Jean-Paul Sartre, la tendencia a mentirnos a nosotros mismos para evitar la angustia de nuestra libertad. Y al sabotearnos, evitamos asumir la responsabilidad de nuestro potencial, una manera de echar balones fuera. Y en cierto modo, elegimos permanecer en una versión limitada de nosotros mismos, simplemente porque es más segura y el cambio nos aterra. Como he dicho al inicio, el propio Jung comparte una serie de ejercicios muy efectivos para enfrentarse de alguna manera o reconciliarse con esta sombra que todos llevamos dentro. Aunque no vaya a profundizar en ello, voy a mencionar un campo amplio de investigación muy conocido por todos que realizó Jung con el tema de los sueños. Y aquí menciona que los sueños, sin duda, son el camino privilegiado para acceder a esta sombra. A mucha gente le ocurre que de noche ve algunas sombras, o ve alguna cara que le aterra, o se ve a él mismo. Muchos de estos mensajes son mensajes de nuestro inconsciente, simplemente para que enfrentemos a esta sombra, porque esta sombra quiere comunicarnos algo.
Pero no vamos a entrar aquí porque considero que es un terreno demasiado amplio, demasiado peligroso, con muchísimas cosas que matizar. Pero quiero mencionarlo para el que le interese todo este tema de los sueños de Jung o que quiera que en algún momento profundicemos en esto, pues dediquemos un capítulo en exclusiva a ello. Simplemente añadir que Jung sugería que llevar un diario de sueños podía ser una herramienta muy poderosa para identificar las raíces de nuestra sombra y nuestro autosabotaje. Que muchas de las respuestas las encontraríamos escritas en ese mismo diario. Pero sin duda el primer paso para Jung es identificar cómo y cuándo nos saboteamos. Esto requiere un nivel de autoobservación y honestidad que puede ser realmente incómodo, pero que es fundamental, porque de nada sirve mentirnos a nosotros mismos cuando nos enfrentamos a esta clase de ejercicios. Algunas de las preguntas sugeridas: ¿en qué área de mi vida me siento más atrapado? ¿Qué pensamientos surgen al enfrentar este área de mi vida? ¿Qué emoción me provoca enfrentar las situaciones que tienen que ver con esta área de mi vida? En el Tao Te Ching, Lao Tse ya nos dice que conocer a los demás es sabiduría. Conocernos a nosotros mismos es iluminación. Esto ya aparece en el templo de Apolo a finales del siglo V a.C. El Noti Sautón, conócete a ti mismo. Desde esta perspectiva, enfrentarnos al autosabotaje no es una lucha contra nosotros mismos, como hemos dicho antes, sino un acto de reconciliación con lo que también somos, pero hemos renegado de ello. Una vez identificado el patrón, localizado en las respuestas que hemos dado, el siguiente paso es dialogar con esta parte de nosotros que sabotea nuestros esfuerzos. Y lo más recomendable es hacerlo a través de un ejercicio de escritura. Escribir una carta a nuestra sombra, preguntándole de qué intenta protegernos, qué es lo que intenta evitar. Luego respondemos como si fuéramos la propia sombra. Nos metemos en el papel y contestamos a la carta como si fuéramos ello. Este proceso puede revelar una cantidad ingente de creencias y heridas emocionales que ni siquiera sabíamos que teníamos. En palabras del propio Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo visible la oscuridad. Este diálogo no lo toméis como un enfrentamiento entre dos personalidades, sino un intento de acercamiento, un intento de comprensión, un intento de comunicación entre dos personas, entre dos facetas que no se suelen comunicar, pero que sí se boicotean mutuamente. Otro de los pasos, una vez superada esta etapa de la carta y de revelar cosas que manteníamos ocultas, es reformular todas esas creencias que mantenían el autosabotaje y establecer nuevas pautas conscientes que las contradigan. Por ejemplo, si tu sombra te dice que no te mereces una bendición, por usar términos de varias corrientes, empieza a actuar como si lo fueras. Busca pequeños logros diarios. Celébralos como si fueran el gran éxito. Y empieza a sentirte orgulloso por lo que poquito a poco vas consiguiendo cada día. Los estoicos sugerían que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a lo que sucede.
y reformular todas estas creencias es en esencia un acto estoico, dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar, en lugar de lamentarnos y resignarnos por lo que no podemos. Así que en realidad, la conclusión que sacamos de todo esto es que cuando nos boicoteamos a nosotros mismos, cuando nos autosaboteamos o cuando dejamos actuar a la sombra, en realidad no estamos siendo manipulados por un enemigo, sino que es una invitación a eso que ya nos dijeron hace tantos siglos, tantas religiones, corrientes y filosofías diferentes. Aquello que escribieron en el templo de Apolo en el siglo V a.C. Una invitación a mirar hacia adentro de nosotros mismos y reconocer todo eso que sin quererlo hemos ignorado. Recordemos que la sombra no se disuelve, no se corta con todo esto, como muchos sugieren. No se desprecia, no se aparta, no se trata como un enemigo, que es en lo que estoy haciendo hincapié. La sombra no se disuelve, se integra. Y en esta integración encontramos nuestra forma más auténtica de libertad. Decía Jung que no hay despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de cualquier cosa para evitar enfrentarse a su propia alma. Y que este es el verdadero trabajo de transformación. Convertir el autosabotaje en una oportunidad de crecimiento. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Recordad que si este episodio te ha gustado, compártelo con quien creas que también le puede gustar o con quien creas que lo necesite. Y si te ha interesado alguno de los temas mencionados y os apetece que dediquemos un programa a tratar alguno de ellos concretamente, ya sabéis que tenemos las redes sociales disponibles del programa, el email adjunto a la descripción, lodesconocidopdcast@gmail.com. Y encantado de presentaros este proyecto del que os hablaba al inicio, del que no sé si puedo extenderme mucho, pero que estoy afrontando con muchas ganas, aprendiendo muchísimas cosas y refrescando antiguos conocimientos de Jung y de todo lo que le rodeaba. Pero sin más, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Sigue informándote, sigue conociéndote, pero por supuesto, sigue adentrándote en lo desconocido.